Algunos subrayan y enfatizan que la oración debe ser necesariamente de rodillas. ¿Qué tan importante es la posición física para orar? Bueno, quiero invitarles a que brevemente hagamos un recorrido a posturas físicas, corporales, pero según las Sagradas Escrituras, para orar. Eso es muy interesante. Bien, vamos a comenzar por seguramente es la forma donde se nos ha enseñado que debemos orar. Hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Daniel capítulo 6, versículo 10. 3 veces al día se arrodillaba y oraba. Tenemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos a Esteban en el capítulo 7, versículo 60. Cayó sobre sus rodillas Esteban. Y tenemos también el ejemplo, son algunos, por cierto, de el apóstol Pedro, también en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 40, dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas. Bien, si lo dejamos hasta ahí, creeríamos que la única posición válida, bíblica, sería estar de rodillas. Y aquí está lo interesante, el por qué nosotros queremos también ayudar en esta formación para comprender un poquito más acerca de cómo se debe de orar. Otra de las posiciones que encontramos en las Sagradas Escrituras para orar, ¿sabe? Es de pie. De pie. Vamos a la palabra del Señor, eso es lo interesante. Vamos a ocupar hoy día un poquito más la Biblia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 13. Dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Otra forma, insisto, según las Sagradas Escrituras, postura bíblica. Bien, especialmente esto lo digo porque sabemos que hay nuevos creyentes o gente que lleva años sirviendo al Señor y nunca ha tenido un estudio más profundo acerca de la oración, especialmente las posiciones bíblicas. Ya hemos revisado 2 según lo que la Biblia nos enseña, de rodillas y también de pie. Fíjese qué interesante lo que menciona la Biblia acá en Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 13, segundo libro de Crónicas capítulo 20 versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. De rodillas, de pie, sentados. También vamos a lo que señala la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Ponga atención. Dice, entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor. Está en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde está? Dice usted. Se lo repito. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor. ¿Qué me quiere decir usted? ¿Que se puede orar también de pie? ¿Que se puede orar sentado? Por supuesto. Amén. Aquí lo estamos viendo a través de la palabra del Señor. Sigamos. Cuarta posición que aparece en las Sagradas Escrituras, acostados. ¿Es bíblico también orar acostado? Dígame, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, en la mañana, cuando recién estamos abriendo nuestros ojos, decimos gracias Señor por este nuevo día? Yo lo hago habitualmente.
las primeras palabras para agradecer. Eso es una oración. Por eso, permítame decirle que no solamente se ora cuando está de rodillas. Ya hemos comprendido que podemos orar de pie. Hay varias congregaciones que utilizan esos dos tipos de oración. Incluso en algunas congregaciones se ora sentado, de pie, de rodillas, sentado. Bueno, la Biblia aquí nos está enseñando que se puede y se ha hecho estas posiciones. Bueno, fíjese que se me iba un detalle importante. Se lo leo una vez más. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. Le pregunto, ¿cómo estaba David cuando estaba orando? Estaba sentado. Bien, otra postura más. Acostado, sobre la cama. Salmo 4:4. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Luego aparece ahí en ese versículo una palabra que no está traducida en las Sagradas Escrituras, que es Selah. Usted me puede decir, pero ahí no dice orar. Claro, literalmente no dice orar. Pero cuando usted medita en el Señor, por ejemplo, al terminar un día, cuando usted medita en lo que fue su actividad, en lo que fue todo lo que hizo durante un día, generalmente hay una expresión de oración. Por ejemplo, si se recordó de alguien que está necesitado, o si al día siguiente tiene que hacer algo importante, generalmente nosotros ahí le decimos al Señor, Señor, ayúdame. O si usted se acostó bien bendecido porque tuvo un día maravilloso y se acostó contento. ¿Quién no ha dicho alguna vez estando ahí en su cama, gracias Señor, o gracias Señor? Distintas expresiones, pero de gratitud, ¿verdad? Estando en la cama. ¿Quién no ha orado alguna vez? Estoy hablando específicamente a una comunidad de creyentes que necesitamos del Señor. Por cierto, Salmo 63, versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Fíjese el salmista. Una conexión permanente. Alguien podría decir, bueno, terminó el día, hice mi oración de rodillas, cierre de transmisiones, hasta aquí. No, aquí está hablando de una comunión aún estando acostado. Fíjese qué bueno que Dios nos permita hablar esto, porque hay personas que no pueden orar de rodillas. No porque no quieran. Hay personas que están postradas. Por eso a la gente que insiste y que tiene una actitud radical en decir, no, la oración debe hacerse de rodillas. ¿Cómo oran las personas minusválidas? ¿Cómo podrían orar las personas que están postradas? Esas personas que en este minuto quizás están internadas en un centro de salud y necesitan la asistencia de otra persona, incluso para poder hacer sus necesidades personales, sus necesidades fisiológicas. ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Cómo pueden orar? ¿Ve? Por eso tenemos que volvernos a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos enseña. Aquí usted ya ha visto 4 posturas bíblicas para esa comunicación con Dios. Vamos a la última que hemos tomado para este día. Postrados. Postrados. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 18, dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Fíjese, rostro a tierra. No es la única vez que vemos esta expresión. Ahora, usted puede decirme, la expresión corporal dice algo. Es verdad.
Sí, obviamente cuando vemos una persona que se postra de rodillas, estamos teniendo la imagen de una persona que se está humillando. Estamos de acuerdo en eso. Pero también debemos estar de acuerdo que puede estar esa persona de rodillas y con el corazón altivo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Permítame terminar con este versículo para que ya lleguemos al final de la reflexión de hoy. Queremos motivarle para que oremos más, necesitamos orar más, hoy más que nunca. Orar, comunicarnos con nuestro Dios. Estábamos leyendo segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Sabe? Aquí usted lo vio a través de la palabra del Señor. También se puede orar con el cuerpo extendido totalmente de forma horizontal en el piso. ¿Qué es lo que está mirando Dios cuando usted y yo oramos? ¿Estará Dios más centrado en nuestra actitud física que en nuestra actitud espiritual? ¿Qué es lo que más le interesa a Dios? ¿Por qué la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, orad sin cesar? En otras palabras, orar de forma permanente. ¿Cómo usted y yo podemos orar de forma permanente? Orar siempre. ¿Cómo? ¿Está diciendo la Escritura que debemos vivir físicamente de rodillas las 24 horas del día? Vamos a tener que inmediatamente sacar de ahí, descontar el tiempo del descanso, el tiempo cuando nos acostamos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Se refiere a una conexión, a una comunicación permanente. Entonces, ¿sabe lo que podemos decir para concluir? Que más importante que la actitud, la disposición del cuerpo, es la disposición del espíritu, la disposición del corazón. Y quisiera compartirles lo que dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 51, versículo 17. Dice la palabra del Señor: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Destaque ahí, espíritu quebrantado. Y luego dice, y memoricemos esto porque nos va a hacer bien. Dice la palabra del Señor: al corazón contrito y humillado. Por eso le digo, usted puede orar de rodillas o puede orar de pie, pero tener el corazón altivo. Y la Biblia dice que Dios mira de lejos a los altivos, a los soberbios. Pero también la palabra del Señor me dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gloria a Dios. Usted puede estar de rodillas y con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado, como también puede estar en su trabajo, en sus labores, las dueñas de casa preparando quizás la comida, aseando el hogar, desarrollando otra actividad y estar con un espíritu quebrantado. Estar ahí orando, ahí estar en una búsqueda. Recuerde que la oración no es solamente decirle cosas a Dios. El sentido de la oración es que Dios también nos hable a nosotros. De eso vamos a hablar más adelante.
de cómo personas, mientras estaban orando, como personas, mientras estaban en esa actitud de humillación, de un espíritu quebrantado, de una búsqueda además de Dios, Dios les habló. ¿Necesita usted hoy que Dios le hable? ¿Quiere usted hoy escuchar la voz de Dios? Para eso sabe que es primordial y es necesario que nuestro corazón esté contrito y humillado, que nuestro espíritu esté quebrantado. ¿Sabe cuántas veces Dios nos ha hablado, pero por no estar en una actitud correcta? Incluso cuántas veces le hemos dicho al Señor orando, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, y parece que el Señor en esa oración no nos ha dicho nada. Y sabe, no es que Dios no nos haya hablado, sino que nosotros no teníamos esa actitud de humildad, de humillación, de quebrantamiento para aceptar la voluntad de Dios. Dios no va a adecuar su voluntad a nuestra voluntad, porque por algo Él es Dios, por algo Él es perfecto y por algo sus pensamientos, sus planes para usted y para mí son planes de bien, como dice la Escritura en Jeremías 29:11, y no de mal. Le invito, acerquémonos más a Dios en oración. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de interceder por nuestras propias familias, por nuestro barrio, por nuestra ciudad, por nuestro país. Es tiempo de orar. Volvámonos a Dios. Y usted y yo no vamos a poder hacer un buen ejercicio de oración si no sabemos cómo es que en realidad es la oración y cómo debemos orar. Ya lo sabemos. Donde hay un corazón contrito y humillado, orando, ahí está Dios, escuchando esa oración. Oramos a Dios. Padre, gracias por la bendición que nos das de poder llegar a tantos hogares. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, a nuestros amigos. Padre Santo, y ayúdanos, Señor, como ya te lo hemos pedido, para que se despierte en nuestra vida, en nuestro corazón, un espíritu de oración. Te necesitamos, Señor. Y gracias por dejarnos esta forma de comunicación. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en cualquier momento, en cualquier horario, Señor, y si vamos con esa disposición de un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, podemos tener la seguridad que tú escucharás nuestra oración. Te bendecimos y te alabamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Deseamos ser un medio de bendición. Si este mensaje le ha bendecido, compártalo con otras personas, con otros amigos. ¿Y qué cree? Que le agregue. Ahí está la clave. Espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Un abrazo. Que el Señor les bendiga.